Bueno, muchas gracias. Tenemos más o menos 14 minutos y yo quisiera invitarlos para aprovechar a los ponentes que tenemos, que son expertos, si hay algún caso que queramos discutir, alguna pregunta, algún comentario. Me gustaría oír lo que tienen que decir en la audiencia. No hay problema. Bueno, felicitaciones a todos, hermosas las exposiciones, pero mi pregunta es para Javier. Y quería hacerte una pregunta en base al contexto que vivimos acá en Argentina. Te veía en las terapias duales y uno dice, bueno, eso es lo ideal. Lo que pasa es que acá tenemos que pasar a lo real o lo posible. Entonces, si nosotros no tenemos posibilidades de que ni el seguro médico, ni la prepaga, ni la obra social, ni mucho menos el sistema de salud nos costee los dos estrategias terapéuticas y tuviéramos que hacer un cambio, ¿vos tenés alguna recomendación en especial, tanto para CU o para colitis, para enfermedad de Crohn, cuando partimos de un fallo secundario del anti-TNF? Gracias, Luciana. Es complicado, ¿no? Porque al final, o sea, yo lo que creo que tenemos que tener todos el concepto es que obviamente estamos en una situación todos que tenemos que aprovechar al máximo las medicaciones que tenemos, porque desafortunadamente no tenemos 25.000 posibilidades y podemos ir cambiando de una a otra. Nosotros, el uso de terapia dual venía un poco por nuestra experiencia que nos fallaban mucho el segundo biológico y no conseguíamos esa respuesta tan buena que decían los de adultos. Yo creo que si no hay posibilidad y viene condicionada la incapacidad o la no posibilidad de utilizar terapia dual, yo creo que lo que debería ir enfocado primero a intentar saber por qué el paciente ha fallado. Obviamente cuando tampoco disponéis de niveles o es difícil, también es complicado, ¿no? Pero siempre mi recomendación sería intentar apurar al máximo la medicación que le ha funcionado antes de alegremente perderla, con lo cual si eso falla, eso pasa por una intensificación, aunque sea ciegas, intentarlo al menos. Y si tienes que abandonar un fármaco, intentar el que combinando lo mismo, ¿no? Seguridad, eficacia probada en el escenario que estás tratando, rapidez de acción, pues intentar utilizar ese segundo lo antes posible. Quiero decir esto, que no nos demoremos en utilizar fármacos durante tiempo y tiempo. Yo cuando veo a veces historias de pacientes que están con un biológico y no acaba de funcionar o pierde la respuesta y entonces lo que se hace es una tandita de corticoides y sigues con lo mismo y otra tandita de corticoides. Pues igual tenemos que plantearnos, esto ya no funciona, tenemos que pasar a otro, porque cuanto más deterioremos y más forcemos el sistema inmune, probablemente es lo que dicen todos los estudios, un paciente que le ha fallado un primer biológico le fallará más el segundo, es decir, todo paciente naïf siempre responde mejor a lo que sea. Entonces, cuanto menos modificamos el sistema inmune en base a forzarle a modificar vías y lo podamos hacer el cambio antes, mejor. Es difícil cuando no tienes fármacos aprobados, cuando no sabes cómo intensificar el que tienes o no puedes, es muy difícil, pero ahí está un poco la gracia del manejo especialista que tenemos que hacer y que es nuestra obligación. Entonces, si tú consideras que un anti-TNF ya no le funciona, has valorado todo, teóricamente o he probado a intensificar, lo tengo a la dosis adecuada, en el escenario adecuado, cambia de fármaco. Y si con el segundo fármaco tampoco funciona, valora si realmente el que tenías antes podía estar haciendo algo de efecto también. Es como muy teórico todo lo que estoy diciendo, pero es que es muy difícil dar unas recomendaciones globales. Y siguiendo con este comentario, para vos, Javier, y para los cirujanos, por ejemplo, en un paciente con enfermedad de Crohn, que optimizamos, refractario, segundo biológico también con refractariedad, el paciente compromiso de su estado general, del retraso de crecimiento, una anemia. De estos tenemos varios, algunos. ¿Qué rol entonces la cirugía? Una colectomía subtotal, suponte ileostomía, en un paciente con una enfermedad de Crohn pequeño, de estos de very early o quizás en segunda infancia también. A ver. Yo quería, si me dejáis, porque me ha venido muy bien la pregunta, me ha gustado mucho siempre que hablas como una que confrontas,
realidades puede parecer todo como muy extremo, ¿no? Yo obviamente creo que la cirugía tiene un papel muy importante. En el paciente refractario, quizás no tanto porque sabéis que el paciente pediátrico la forma ileocecal pura es la menos frecuente realmente, pero sí que es verdad que nosotros integramos mucho la cirugía, es decir, un paciente que fracasa el tratamiento y no le va bien y tienes un segmento, o sea, nosotros no mandamos un ileocecal a operar directamente, pero sí que un paciente que intensificas el tratamiento y ves que probablemente ha mejorado mucho parte de su lesión, pero le persiste sobre todo el ilion terminal, has mejorado el colon, has mejorado lesiones más distales, pero persiste, ese es un buen candidato a cirugía. Por eso digo que cuando se hacen como tándems y uno se habla de primero cirugía y luego o cirugía de rescate, pues probablemente está en el punto intermedio, ¿no? No, la cirugía temprana es algo nuevo, relativamente nuevo, es algo que está empezándose a explorar realmente. Creo que todos operábamos en pacientes en que estaba crónico. Lo que pasa es que uno puede combinar cosas y eso es algo que uno tiene que tener en cuenta. Uno puede tener un paciente que tiene Crohn en múltiples sitios, pero tiene una enfermedad fibrosa en la válvula ileocecal. Uno puede resecar el ilion terminal, hacer una resección ileocecal y hacer estrictoroplastias en el resto del intestino para el manejo de ese paciente. Entonces no hay que hacer resecciones masivas y lo que uno tiene que evitar es hacer resecciones masivas. Por eso es tan importante que la persona que opera a un paciente adulto o niño o lo que sea tenga experiencia en esto, porque el cirujano general va y reseca o el cirujano pediatra va y reseca 60, 80, 2 metros de intestino teniendo 4 lesiones en ese segmento. Entonces, ¿vale la pena sacrificar todo ese intestino en ese paciente? Lo que vale es tratar de salvar lo más que podamos y lo que se ha visto y lo que se tiene en cuenta es que las recurrencias en los sitios que tienen estrictoplastia, aunque haya recurrencia de imágenes, ese paciente no hace sintomatología. ¿Por qué? Porque no se estrecha, no se fibrosa. Entonces puede tener uno en cuenta todas esas cosas. Y es más fácil controlar la enfermedad si no hay un proceso inflamatorio tan severo en todo el abdomen de ese paciente. Sí, yo lo que me antes de refería… pasarle al doctor Cadena, yo quiero recalcar la intensificación de los medicamentos. Nosotros los intensificamos, a veces les damos infliximab hasta 20 miligramos por kilo. Entonces, y son situaciones específicas, pero en esos niños pequeños que tienen enfermedad inflamatoria de origen tan temprano, vale la pena tratar de optimizar ese medicamento lo más posible porque ese niño va a requerir medicamentos el resto de su vida. Y como decía el doctor De Carpi, no tenemos tantos medicamentos. Entonces, yo los invito a que no tener tanto temor a optimizar esas dosis, a darles 20 miligramos por kilo, 2 semanas después se les puede dar 10 miligramos por kilo y algunos de esos pacientes, especialmente los que tienen hipoalbuminemia, empiezan a responder y uno después puede desescalar esa dosis. Yo quería comentar de los cuidados preoperatorios también. Esos pacientes que pueden tener malnutrición, conviene mucho tenerlos en una terapia, soporte nutricional 2 o 3 semanas antes, con una alimentación enteral exclusiva, si es lo toleran, y si no, nutrición parenteral. Es muy diferente un paciente que llega con el cirujano con niveles de albúmina respetablemente cerca de lo normal, con mejores niveles de hemoglobina, para que puedan tolerar la cirugía. Entonces, el manejo en cirugía de rescate no involucra solamente la preparación, la cirugía, sino la preparación quirúrgica para asegurar mejores beneficios. Yo quería hacer un aporte con respecto… Ya la dejo preguntar. Quería hacer un aporte con respecto a la terapia combinada que ustedes están preguntando. Yo soy gastroenteróloga de adultos, pero en mi centro trabajamos de la mano con el gastroenterólogo pediatra, incluso pasamos revista juntos, porque yo aprendo mucho de nutrición del gastroenterólogo pediatra y ellos de las terapias avanzadas que usamos en pacientes adultos. Y dentro de las segundas terapias que hemos usado, por ejemplo, nosotros publicamos recientemente la experiencia con tofacitinib en pacientes pediátricos. No está aprobado en nuestro país, pero yo al ser reumatóloga traté de meterlo por el lado también de las manifestaciones extraintestinales pediátricos. Inicialmente nos daba un poco de susto la dosis, aunque pues por supuesto son niños que no tienen factores de riesgo cardiovascular, no fuman, que son como las 2 cosas importantes en el perfil del paciente para tofa, pero empezamos inicialmente con dosis de artritis juvenil, 5 miligramos cada 12 horas, nos iba muy bien y luego
revisando la literatura, fuimos más agresivos y comenzamos a inducir pacientes con 10 miligramos cada 12 de tofacitinib por 8 a 16 semanas y luego bajándolos a 5 cada 12, teniendo en cuenta que hasta el 40% de nuestros pacientes nos tocaba volver a optimizar el tofa a 10 cada 12 horas sin miedo y nos iba muy bien. Otra cosa que hicimos, que tenemos un par de niños en conjunto con algunos adultos, es ese paciente que llega y que tiene antecedente de infliximab, ya estaba optimizado cada 4 o 10 miligramos por kilo, incluso igual que María Estela, nosotros tenemos algunos con 20 miligramos por kilo cuando usamos los niveles y vemos que no tienen autoanticuerpos, pero que los niveles son bajitos, los subimos porque tienen albúminas de 1, 1,5, entonces sin miedo también le subimos la dosis. Y fue usar tofacitinib en un par de pacientes pediátricos para inducir respuesta en el paciente con colitis aguda severa, porque ya venían con infliximab y entonces ¿qué más le hacemos? Le quitamos el colon, es un niño de 6 años, el otro tenía 12 años, entonces hicimos dosis de 10 miligramos cada 8 horas por 3 días y luego continuamos 10 miligramos cada 12 horas, eso está descrito en una serie y también nos iba muy bien. En cuanto a la combinación, actualmente tenemos en nuestro centro 2 niños con combinación de terapia, una niña con vedolizumab, ustekinumab, porque a pesar de que le dimos hasta 20 miligramos por kilo de infliximab, no mejoraba, tenía una enfermedad perianal y un Crohn colónico estenosante. No está perfecta, pero va mejor, ¿sí? Y tenemos otro paciente con, en este caso fue vedolizumab, ustekinumab, nosotros no tenemos la disponibilidad del ustekinumab endovenoso en Colombia, entonces hicimos la extrapolación según algunas series publicadas a 6 miligramos por kilo del subcutáneo y le dábamos la 50% de la dosis día 0 y el otro 50%, 25% a la semana y el otro 25% la siguiente semana y luego continuamos 90 cada mes. Va mejor. Y la otra combinación que tenemos es un paciente con vedolizumab y upadacitinib, en el cual pues es una enfermedad supremamente severa que empezó desde los 10 años, estenosante, con una fístula enterocutánea que no respondió al anti-TNF, el vedol le ayudó en parte, pero la fístula no mejoraba y con el UPA cerró la fístula. Y ahí vamos. Entonces es como la experiencia que nosotros tenemos con pacientes pediátricos en combinación de terapia y en segundas opciones cuando el anti-TNF ha fallado. Tu vas oír. Tenho uma paciente com enfermidade de Crohn que começou comigo a los 13 anos, agora tem 25. Iba muito bem, remissão profunda com infliximab, dose normal e azatioprina 12,5 miligramas por quilo. E estava em remissão profunda há anos com estas comboterapia, asa e infliximab. Chegou lá pandemia e eu saquei, porque estava em remissão profunda há anos. 2 vezes eu hice a endoscópia e era normal, sem sintomas. Saquei a azatioprina solo com infliximab. Um ano depois, eia isso, dolor abdominal e fístula anal complexa e uma lesão de ilho terrível. Chamei cirurgião, que é meu amigo, vimos juntos este caso. Quando começou a crise, entrei com ustekinumab, aún não tinha a fístula, depois não melhorou com ustekinumab a cada 8 semanas, todo. Entrei de novo com o cirurgião, hizo a fístula, ele quase que operava esta paciente. Eu he dicho, a ver, vamos fazer o seguinte, vou volver com infliximab, hicimos um tratamento com corticosteroide intravenoso, tudo, entrei com doses de novo com infliximab, porque ela ia muito bem com infliximab. 10 miligramos por quilo a cada 4 semanas,
sendo que este resgate eu hice mais uma semana depois, mas a terceira 2 semanas depois da segunda e depois 10 miligramas por quilo a cada 4 semanas. Claro, interviu a fístula cutânea, antibiótico terapia, drenaje. Agora desapareceu tudo com azatioprina. El infliximab, dose 10 miligramas por quilo a cada 4 semanas, de novo com a azatioprina, ella hizo agora remissão profunda, sem nada en el períneo. Ya, bueno, sí. Yo te digo, es que ese es un buen ejemplo. Es decir, cuando tú tienes un tratamiento que te funciona y al modificar algo te empeora, yo volvería a probar lo mismo. Es decir, esta niña probablemente tenía niveles bajos, que se notó la baja. Pero cuando le quitaste la Quando azatioprina, eu quitei a azatioprina, eu hice, e ela empeorou ano depois, eu hice a Niveles. dose, estava baixa, e eu dobrei, não é que não hablé, eu dobrei a dose, encurtei, pero no, pero es no raro que te haga, adiantaba. es raro que con infliximab te haga una perianal. Quiere decir, eso probablemente es, si está con Eso. infliximab y te hace perianal, es que probablemente los niveles no son los adecuados y probablemente, o no está respondiendo, ya definitivamente ha dejado de responder, pero probablemente si subes los niveles, y estamos ya hablando de niveles de más de 15, no los normales para una luminal, probablemente quizá lo mejores. Y siempre que le quitas un inmunosupresor, algo de efecto sobre los niveles le puede hacer. Bueno, y los anticuerpos, si tenía anticuerpos, se pueden sobreponer con dosis altas de infliximab que se le pueden volver a dar. Bueno, y yo creo que el doctor De Carpi toca preguntarle afuera porque nos tenemos ya que retirar. Muchas gracias.